Vamos a empezar una serie sobre Tesalonicenses. Vamos a ver las dos cartas juntas y he querido titular esta serie Tesalonicenses, Santidad Divina. Hemos tenido la oportunidad en ocasiones anteriores de ver un panorama general de Tesalonicenses de cada una de las dos cartas. Así que digamos que hay muchos detalles que ya hemos visto sobre esta carta, pero obviamente no hemos tenido la oportunidad de estudiarla de manera sistemática, de manera expositiva a fondo. Y hemos querido tener ese propósito este año. Básicamente, juntando las dos cartas, que las vamos a ver unidas, estamos hablando de 8 capítulos. La primera carta tiene 5, la segunda carta tiene 3 capítulos, son cartas cortas, pero como todo en la palabra, maravilloso. Es una carta, aunque se le atribuye a Pablo, ciertamente es una carta escrita por el apóstol Pablo, pero no solamente escrita por él. De hecho, estas cartas las escribieron 3 personas: Pablo, Silas o Silvano, dependiendo de la traducción, y Timoteo. Si vas allí al principio, cada una de las cartas precisamente empiezan diciendo eso, que estas cartas fueron escritas por estos 3 personajes, así que no es solamente por el apóstol Pablo, por si de pronto alguien no tenía eso claro, aunque hay muchos detalles de esto que vamos a ver a lo largo y ancho del estudio de esta carta. Pero lo primero que quiero hacer es centrarme en esta primera enseñanza, en que veamos cuál es el tema principal de las dos cartas. Aunque ciertamente los teólogos dicen que hay varios temas, pero al final creo que todo esto se unifica en uno solo y es en la santidad. Ahora, posiblemente para mí el tema más controversial y uno de los temas más importantes y fundamentales de la fe cristiana, con lo que estoy diciendo es que, mis hermanos, si uno no entiende correctamente el tema de la santidad, corre grave peligro. Porque una vez más, creo que es una de las verdades más importantes de la Biblia. Después de ser salvos, pensaría que es la doctrina más importante para el cristiano, la santidad. Y digo que corremos grave peligro si no la entendemos correctamente, porque es que con el tema de la santidad es que han manipulado a tantas personas, han subyugado a tantas personas, y hay quienes a veces se han ido al otro extremo, es de pensar que el cristiano no tiene nada que ver con la santidad, es decir, con una vida de obediencia, con el perfeccionamiento del cristiano. Lo que pasa es que hay como una línea tan delgada, y eso está un poco conectado con la serie que acabamos de terminar de Santiago, una carta maravillosa, pero que muchos han malinterpretado. Muchos han malinterpretado también la santidad. Es decir, una línea tan delgada en la que uno se puede ir tanto al legalismo, es decir, a imponer ideas humanas, a pensar que la obediencia viene por esfuerzos humanos y en ideas y mandamientos humanos, y otros se van al otro extremo, que es el liberalismo, el libertinaje, que es que, bueno, ya somos salvos, no hay que obedecer. Pues Tesalonicenses se basa en esto. Les voy a dar un poco de contexto antes de ir directamente a la carta. Vamos a ver un panorama general, vamos a centrarnos solo en la carta, vamos a ver solo unos versículos, algunos versículos de esta carta. Vamos a estar allí en toda esta enseñanza introductoria, pero quisiera darles un poco de contexto para que comprendamos lo interesante de esta carta. Es posiblemente, si no es la primera, puede ser la segunda carta que Pablo escribe. Digamos que ese primer título se lo disputan Gálatas y primera a los tesalonicenses. ¿Por qué podemos estar tan seguros de ello? Pues ya les voy a hablar un poco del contexto y poder entender que es posiblemente una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo alrededor del 50-51 después de Cristo. Así que es un escrito muy temprano y nuevamente es escrito por Pablo, Silas y Timoteo desde Corinto. Esto sucede en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esto es muy importante. Si tú quieres leer un poco de esta historia, está en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Pablo, en su primer viaje misionero, él alcanza con el evangelio a Asia Menor y allí funda muchas iglesias. El propósito del segundo viaje misionero de Pablo es volver a esas iglesias para ver cómo están y fortalecerlas en la fe. Sin embargo, Dios tiene unos planes diferentes, como suele suceder. Como dice la palabra, los planes de Él son mejores que los nuestros. Literalmente Dios impide que Pablo haga su viaje como lo había planeado. En cambio, digamos de cierta manera, lo obliga, porque pues si uno mira las circunstancias, pues es como si Dios mismo hubiese guiado de una manera interesante a Pablo a que pasara del continente asiático a Europa. Hemos hablado un poco de esto, ya estudiamos también el libro de los Hechos, y por medio de unas circunstancias ajenas a Pablo, de hecho algunas muy difíciles, Pablo junto con Silas o Silvano y Timoteo terminan llegando a Europa
por Macedonia. Y recuerdan que el primer lugar donde llegan es a Filipos, donde las cosas están bien complicadas. Recuerdan que es allí donde Pablo y Silas son encarcelados. Así que en Filipos la cosa es difícil, aunque allí queda una iglesia pequeña, pero una iglesia, recuerdan, en la casa de Lida. Y de ahí Pablo tiene que salir porque las circunstancias están difíciles y pasa por un par de ciudades. La Biblia no registra que haya evangelizado allí, pero finalmente llega a Tesalónica. Pero en Tesalónica, literalmente, de manera tranquila y calmada, puede predicar solamente durante 3 semanas, literalmente 3 sábados o 3 días de reposo, porque de ahí en adelante las cosas se ponen difíciles, tan difíciles que literalmente Pablo tiene que salir corriendo de Tesalónica. No sé, los teólogos, los estudiosos no están seguros si tiene que salir literalmente a la 3.ª semana o quizá pudo estar un poquitico más de tiempo aguantando, pero literalmente Pablo tuvo que salir corriendo, huyendo por su vida de Tesalónica. Y queda allí una iglesia joven. Imaginémonos, los teólogos, los expertos dicen que pudo haber estado entre 1 y 2 meses en Tesalónica. Imaginémonos una iglesia de 2 meses, acaba de ser fundada y Pablo tiene que salir corriendo. Literalmente, no porque quiso, sino por las circunstancias ajenas a él, deja la iglesia sola, una iglesia de 2 meses. ¿Qué pensaríamos tú y yo qué iba a suceder con esa iglesia? Ese es el contexto de Tesalonicenses. Pablo tiene que salir huyendo, finalmente llega hasta Atenas, en Atenas está preocupado, envía a Timoteo de vuelta a ver qué pasó con ellos, finalmente sigue hasta Corinto y cuando está en Corinto llega Timoteo con noticias maravillosas. Esta joven iglesia está avanzando como ninguna otra. Qué impresionante, ¿no? Eso era lo que tú y yo esperaríamos. Bueno, ni Pablo está súper preocupado. Y en ese contexto es donde Pablo escribe primero a los tesalonicenses. Por eso podemos estar muy seguros de la época en la que Pablo escribe esta carta y es una de sus primeras cartas. Claro, lo interesante es que es una iglesia joven, está avanzando, le está tocando solita, humanamente hablando, aunque tienen a Dios, que es lo más importante. Y digamos que en primera instancia lo único que ellos tienen es el Antiguo Testamento y la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses. Claro, hay algunos malos entendidos, por eso luego Pablo tiene que escribir la segunda carta para resolver esos malos entendidos. Es por esto que vamos a ver las dos cartas juntas. Les he querido contar esto porque, bueno, este contexto es muy interesante. Vamos a ver en el recorrido por esta carta, no solamente hoy, sino el tiempo que Dios nos permite estar en esta carta, muchos detalles sobre este contexto, pero qué interesante, ¿no? Entonces, hay varios temas que Pablo desarrolla allí, como la gratitud, muy importante, la consolación. Esta iglesia, Pablo tuvo que salir corriendo, pero no solamente la situación era difícil para Pablo, para los cristianos también se puso difícil. Así que es una carta también de consolación, pero es una carta que llama a alabar a Dios en medio de todo esto. Es una carta de un corazón impresionante. Pablo ama a esta iglesia profundamente, a pesar de que es tan pequeña, precisamente por eso la ama tanto, porque él está preocupado por ella. Es una carta con un tono desde el corazón, se puede decir una carta de amistad. Es más, literalmente en palabras de Pablo es la carta como de un padre, de una madre hacia un pequeño hijo, pero al final el tema más importante es la santidad. ¿Qué es lo que más necesitan estos cristianos recién nacidos que tristemente por circunstancias ajenas a Pablo están solitos? Obviamente tienen a Dios, pero no tienen un pastor, no tienen un líder. Que vivan en obediencia. Ellos creyeron el evangelio. Bastaron 3 semanas para Pablo explicarles el evangelio y ellos creer en Cristo. Esta iglesia está compuesta por judíos que creyeron en Cristo, gentiles que creyeron en Cristo. De hecho, hasta menciona unas mujeres pudientes, mujeres influyentes, creyeron en Cristo, pero ¿cómo van a vivir su vida cristiana de ahora en adelante? Entonces, ese creo que es el tema principal de esta carta, la santidad. Pero lo más importante, mis hermanos, es que es una obra que hace Dios. Por eso el título es Santidad Divina. Voy a decir esto. La santidad, la santificación, hombres y mujeres que han creído en Cristo, son salvos por gracia, pero que viven en obediencia, en santidad, es la doctrina sobre la cual la iglesia camina. ¿Cuándo necesitamos tú y yo vivir en obediencia? ¿Solo un día al año? ¿Solo una semana al año como la religión popular o todos los días? ¿Cada cuánto necesitamos tú y yo caminar en obediencia y santidad? Todos los días. Es una doctrina, la santidad es una doctrina que se necesita todos los días. Es la doctrina para mí. Es una frase que, digamos, pues no sé si me la inventé yo, pero yo nunca se la he escuchado a nadie, pero una frase que creo firmemente.
La santidad, la santificación, como la queramos llamar, es la doctrina sobre la cual la iglesia camina. Y para cerrar esta introducción e ir directamente a la palabra y empezar a ver algo allí en Tesalonicenses, y 2 puntos que quiero que veamos principalmente en esta introducción, es que aquí hay algo que parece, muchos dicen contradictorio, pero en lugar de ser una contradicción, para mí es el equilibrio, es el complemento perfecto. ¿Y a qué me refiero? En el tema de la santidad, y por eso una vez más le puse santidad divina, debemos estar seguros, convencidos de que esta es una obra de Dios, pero que exige responsabilidad del creyente. ¿Cómo así? Y ahí es donde muchos piensan que hay contradicción. Dios mismo es el que produce santidad en el creyente. Pero esto no nos puede llevar a decir, como a veces dicen personas que malinterpretan esto, no, voy a poner un ejemplo. Si Dios no pone en mi corazón orar, yo no oro. Si Dios no pone en mi corazón congregarme, yo no me congrego. Si Dios no pone en mi corazón serle fiel a mi esposa, pues yo no le soy fiel a mi esposa. No, esa no es la forma correcta. Más bien la pregunta sería, ¿no lo ha puesto Dios en nuestro corazón? De hecho, cuando Dios salva a una persona, una de las cosas que Dios hace, dentro de tantas cosas maravillosas, es que Dios pone en el corazón el deseo. Lo que pasa es que nosotros no podemos confundir que Dios haya puesto en nuestro corazón el deseo de obedecer con que a veces nuestro cuerpo quiera obedecer. Pero de verdad, ¿un cristiano no quiere estas cosas y todas las cosas que son buenas? Cuando Dios salva a una persona, Dios pone su divina santidad. Por eso le puse santidad divina. Dios mismo pone en el corazón de un creyente lo que es bueno, lo que es correcto. Claro, lo que pasa es que ahora el cristiano tiene una lucha y en eso el cristiano es responsable. ¿Es contradicción? No, es equilibrio. Se podría decir es complemento. Es más, para enfatizar más esta introducción, aunque todo va a ser en Tesalonicenses, yo quiero que pensemos en cómo empiezan las dos cartas, que básicamente empiezan muy similares. Vayamos ya directamente a Tesalonicenses. Antes de ir a 2 puntos, veamos cómo empiezan las dos cartas. Primera, los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. En el primer versículo dice que esta carta es escrita por Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. Y notemos lo que Pablo dice, siempre damos gracias a Dios. Empieza con gratitud, pero ¿por qué estos hombres dan gracias a Dios? Dice, por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. ¿Pero por qué? Porque Pablo da gracias y ora constantemente por estas personas. Dice el versículo 3, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Si notamos cómo de entrada allí está el equilibrio, están las dos verdades juntas. Pablo dice, oramos a Dios por ustedes y damos gracias porque ustedes están obrando correctamente. Pero si notamos lo que Pablo está diciendo es, recordemos, Pablo tuvo que dejar esta iglesia, una iglesia muy joven, por circunstancias ajenas. Tuvo que salir corriendo, literalmente lo iban a linchar. Podríamos decir, lo iban a matar. Pablo tiene que salir de esta iglesia, él está preocupado. ¿Y qué pasó con estos cristianos? Pero cuando Timoteo le trae las noticias, Timoteo le dice a Pablo, esa iglesia está más fuerte que nunca. Esa iglesia está viviendo en obediencia. ¿Qué dice Pablo? Gracias a los tesalonicenses, gracias a Dios. Nadie pudo haber hecho tal obra sino solamente Dios. Pero a la vez, ¿qué dice? Pero ¿quiénes eran los que realizaban esas acciones de amor? ¿Quiénes eran los que estaban permaneciendo en ese fiel trabajo? ¿Quiénes eran los que estaban constantes en la esperanza de Cristo? Los tesalonicenses. ¿Sí me hago entender? O sea, las dos cosas son verdad. Y por eso Pablo dice, gracias a Dios. Pablo dice, solamente eso lo pudo haber hecho Dios, aunque humanamente hablando, los tesalonicenses se estaban esforzando. Versículo 3 del primer capítulo de la segunda carta. Es decir, veamos los inicios de las dos cartas, versículos 3 y 4. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. La fe de ellos estaba más fuerte que nunca y el amor de esos cristianos era impresionante. ¿Pero qué dice? ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Al único que le podemos agradecer por esto es a Dios. Entonces, si notamos, he ahí el problema. A veces hay cristianos que están viviendo en obediencia y entonces ellos dicen, gracias a Dios. No, tristemente cuando se enseña mal, no, es que yo me esfuerzo, es que soy yo, ¿cierto? Yo sí puedo, yo soy capaz, tú también puedes, tú eres capaz. No. Si tenemos aquí una iglesia que a pesar de ser tan joven, estaba viviendo
parece ser que como ninguna otra iglesia en obediencia y santidad. ¿Saben qué dice Pablo? Solo podemos agradecerle a Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Ahora, aquí es donde llega el punto más importante. Notemos, parece que eran las iglesias más fieles, tanto que se habían convertido en un ejemplo. Pablo dice, a las demás iglesias les contamos de la constancia y la fidelidad. Eran iglesias que constantes y fieles. ¿A pesar de qué? De todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Era una iglesia que estaba sufriendo como ninguna otra. Eran cristianos que la estaban pasando mal. Si tú lees solamente en los primeros 10 versículos de Hechos 17, que es donde se narra la historia en Tesalónica, mis hermanos, los cristianos la estaban pasando mal. A muchos cristianos los estaban golpeando. A Jasón o Jason, dependiendo de la traducción que tengas, le había tocado pagar una fianza para que las cosas se calmaran un poco, pero la situación estaba difícil. A muchos de estos cristianos los estaban golpeando, los estaban expulsando, les estaban quitando sus propiedades. Imaginémonos una iglesia que posiblemente tuvo al apóstol Pablo 1 o 2 meses no más. Una iglesia que se quedó solita. Uno que esperaría y aparte de eso sufriendo tales circunstancias, uno que diría, pues ahí es donde entiendo la preocupación de Pablo. Estos cristianos de más que ya se echaron para atrás. No, estaban más fieles que nunca. De hecho, a pesar de todas las persecuciones y privaciones que estaban sufriendo, eran un ejemplo para las demás iglesias de constancia y fidelidad. Por eso que dice Pablo, una vez más, ¿quién puede hacer esto? Solo Dios, solo Dios. Por eso, mis hermanos, quiero que vayamos a 2 puntos y espero que con estos 2 puntos podamos entender claramente cómo es que los cristianos somos llamados a vivir en santidad. Y en primer lugar, es entender la seguridad de la santidad. La santidad radica en el fundamento de que es Dios quien está obrando en los creyentes. Por eso es santidad divina el título de la enseñanza. Solo Dios puede obrar esta clase de santidad. Quiero que vayamos a través de versículos en la primera y segunda carta y mostrarles que de hecho son bastantes. No vamos a detenernos en los detalles, para eso será toda la serie, si Dios nos presta vida. Solamente mencionar los versículos y ver el punto central. ¿Quién estaba produciendo tal santidad en esos creyentes a pesar de todas las circunstancias? Solo Dios puede hacer una obra de estas tan grande. Esta es la seguridad del creyente. Mira, mi hermano, mi hermana. Si tú y yo de verdad somos hijos de Dios, somos cristianos, de algo podemos estar seguros. Dios produce santidad en nosotros. Veámoslo allí en la palabra de Dios. Volvamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 6? Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Estos cristianos creyeron en Cristo Jesús. ¿Qué les trajo el creer en Cristo? Abundancia, prosperidad. Es que si crees en Cristo se van a acabar todos tus problemas. Bueno, a estos cristianos no les pasó eso, todo lo contrario. Estos cristianos en Tesalónica, estas personas creyeron en Cristo, ahora son cristianos verdaderos. ¿Cómo recibieron el mensaje? Con alegría. Pero ¿quién produjo esa alegría? Todas las bendiciones que recibieron, toda la prosperidad. Es que desde que creí en Cristo, mejor dicho, mire, todo me va bien, qué maravilla. No, desde que creyeron en Cristo, desde el mismo instante, el mundo se les vino encima. Literal. Las cosas se pusieron terribles, sin embargo, ellos estaban llenos de alegría, porque ¿quién puso esa alegría? El Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿Quién puede hacer una cosa de esta? Solo Dios. ¿Quién puede producir alegría en nuestros corazones y saber que Dios es real y que su evangelio es verdadero, aunque podamos estar sufriendo? Solo Dios. Lo que pasa es que para muchos esto ya no es santidad y aquí es donde quiero empezar a centrarme. Cuando Dios toma a una persona en sus manos, el propósito de Dios con esa persona no es la comodidad de esa persona. El propósito de Dios con cada cristiano que Él toma en sus manos, el compromiso, si se puede utilizar esa expresión que creo que es correcta, el compromiso de Dios con cada cristiano es santificarlo. Y lo que necesitamos entender es que la santidad no siempre, pero muchas veces viene a través de las circunstancias difíciles. Aunque no nos guste, los momentos difíciles, el sufrimiento y el dolor en esta vida
nos conforman más a Cristo Jesús, porque a veces la comodidad nos aleja más de Dios. Y ahí es donde cuando uno entiende esto, uno dice divina santificación. La vida del cristiano no es fácil en esta tierra, de eso podemos estar seguros. Y a veces tristemente es porque yo no sé, y bueno, no lo digo tampoco por nadie en particular, ojalá que no nos pase, pero pues, si nos está pasando, que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Yo cristiano, que intento hacer las cosas bien, que quiero vivir para Dios y a veces las cosas no salen tan bien, mis hermanos, bienvenido a la vida cristiana. Porque yo miro a los que están a mi alrededor, los malos y perversos, a ellos sí les va bien, porque a mí no, bienvenido a la vida cristiana. Saben, nuevamente, Dios está comprometido con cada uno de sus hijos. Y si la manera en la que Él nos va a perfeccionar es a través del sufrimiento, pues mis hermanos, Dios no tiene problema con eso. Los que tienen problema con eso son los que predican el falso evangelio de la prosperidad, donde si tú tienes fe en Cristo y haces las cosas bien, no tiene por qué irte mal. Te hace falta fe. Eso es falso, eso es mentira. ¿Qué le diríamos a los tesalonicenses? Pero cuando yo miro esto, bendita palabra de Dios, bendita gracia, bendita consolación, divina santidad, santidad divina. Yo sé que Dios está comprometido con santificar a sus hijos y muchas veces lo hace a través de circunstancias difíciles. Saben, mis hermanos, las circunstancias difíciles, el dolor y el sufrimiento al final no nos quitan nada en esta tierra. Nos hacen más parecidos a Cristo. Nos hacen más parecidos a estos hombres que fueron fieles a la palabra de Dios. Pablo no la pasó rico en esta tierra. Pablo estuvo en el paso a Europa, pero no a darse un tour por el Mediterráneo. No allí tomando mojitos en un barco, allí en el mar Egeo. No visitando las ruinas de, no sé, de las civilizaciones antiguas y tomándose selfies. No estoy diciendo que eso sea pecado y esté mal, pero eso no fue lo que fue Pablo. Entró a Europa, pero mis hermanos, desde que entró, sufrió. Y los cristianos europeos, que pues si lo trajéramos a nuestro contexto, que ganarían en dólares, no en euros, mis hermanos, pues no les estaba yendo tan bien. En el momento en el que creyeron en Cristo, el euro empezó a caer, por decirlo de esta manera, contextualizando un poco. Pero ¿saben qué les trajo alegría? Saber que estaban en las manos de Cristo, y la alegría se las trajo el mismo Espíritu Santo. Me encantaría detenerme en todos los detalles, pero todo esto será enseñado con más detalle en todas y cada una de las enseñanzas que con la ayuda de Dios Él nos permita tener de esta carta. Capítulo 1, versículo 10. También comentan, está hablando, hasta la gente habla de esos creyentes. ¿Y saben qué comentaba la gente? Cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Ellos sabían que por más que sufrieran en esta tierra, el verdadero sufrimiento no lo iban a sufrir jamás, porque el verdadero sufrimiento no es en este mundo. Hay gente que dice, el infierno es este mundo. Olvídate, mi hermano. Lo que tú y yo podamos sufrir en esta tierra podrá parecer un infierno, pero será el único infierno que sufriremos. El infierno está del otro lado para aquellos que no creen en Cristo. Mis hermanos, a veces habrá momentos tan difíciles en esta tierra, pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que Cristo ya nos rescató de los horrores del juicio venidero. Eso era lo que le traía consuelo a estos creyentes. Si notamos, ¿quién puede entonces hacer esto? Dios. Cuando Dios toma en sus manos a una persona, si la tiene que pasar por el fuego, la pasa por el fuego porque Él la va a purificar. Si notamos, por eso la santidad en primer lugar es una obra de Dios. Esto es seguro. A toda persona que Dios tome en sus manos, miren mis hermanos, voy a decirlo de esta manera, yo sé que todo cristiano quiere ser santo, pero aunque no quisiéramos, si fuéramos hijos de Dios, Él nos santifica porque nos santifica. No quieres, vamos a decirlo de esta manera, es como el padre que tiene a su hijo que está siendo rebelde, el que ama a su hijo, el que dice, perdón, pero yo no te voy a dejar. Si te tengo que apretar un poquitico, te voy a apretar porque eres mi hijo, porque te amo. ¿No es verdad? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces alguien podría preguntar, ¿pero por qué hay gente que no, que dice que cree en Dios, pero vive como el diablo? Mis hermanos, decir que creemos en Dios no es seguridad de que somos hijos de Dios. Esto también me trae tanto consuelo a mí como predicador. Miren, mis hermanos, no somos nosotros, no soy yo como pastor quien los voy a perfeccionar. Es Dios, el que también me está perfeccionando a mí. Cuando miro esto hasta digo, hay propósito en todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Capítulo 2, versículo 10. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. ¡Qué maravilla! Esto también es una seguridad muy grande para mí como predicador.
Yo sé que aquellos a quienes Dios ha tomado en sus manos, si yo estoy siendo fiel a la palabra, nadie que haya tomado Dios en sus manos va a tomar esto como palabras humanas. Sabemos que es la palabra de Dios y los verdaderos cristianos van a recibir la palabra de Dios aunque a veces sea difícil. Alguien podría decir, uy, qué fuerte el inicio de esta serie de Tesalonicenses. ¿Cómo que si Dios se ha comprometido conmigo, me ha tomado en sus manos y Él me va a santificar? Pues si tiene que hasta traer momentos difíciles, los va a traer. Bueno, pues un cristiano verdadero dice, suena fuerte, pero esa es la verdad. Y yo prefiero que Dios me corrija, me disciplina. Y si es posible, nuevamente, como dice la palabra, utilizando el lenguaje bíblico, me meta en el horno para al final salir purificado, que me abandone y me deje como yo quiera que viva y al final me dé cuenta que no soy hijo de Él. No, mis hermanos, los verdaderos cristianos van a tomar la palabra de Dios en serio. ¿Saben por qué? Porque es esa palabra la que actúa. Si notamos, ¿quién hace esto? Dios. El verdadero cristiano no quiere solamente la palabra que le suena bonita, que es que Dios te va a bendecir, que Dios te va a cuidar, aunque esas cosas son verdaderas. El verdadero cristiano también quiere esta palabra. Dios nos va a perfeccionar. Dios nos va a santificar. Y si nos tiene que corregir, nos corrige. Para un cristiano, esto es tan valioso, tan maravilloso y tan grande, y algo por lo cual darle gracias a Dios, tanto como cuando Dios nos ayuda en los problemas y dificultades. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros. Ellos ya tenían amor, pero ¿quién podía hacer crecer el amor en ellos? Dios. Y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Era una iglesia llena de amor, pero ¿qué necesitaban? Más amor. ¿Y quién iba a hacer sobreabundar ese amor? Dios mismo. Entonces, si notamos, he traído estos versículos que nos hablan de que es Dios quien estaba obrando en los tesalonicenses. Es Dios quien está obrando en todo verdadero creyente. Esas iglesias donde quieren obligar a los cristianos a santificarse. Qué peligro. Mis hermanos, es que es Dios quien nos santifica. Dios está comprometido con santificarnos. Versículo 13. Que Él, hablando de Dios, como resultado, fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén, dice Pablo mismo, porque no hay una verdad más grande. ¿Quién puede fortalecer nuestro corazón y ayudarnos para que podamos presentarnos sin culpa, para que seamos santos el día que estemos delante de Dios nuestro Padre? Pues solo Él. Si notamos, capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y si hay una persona que no quiere vivir en obediencia, ¿a quién está rechazando? ¿Contra quién está peleando? ¿Contra el Espíritu Santo? Entonces, ¿quién es el que produce esta santidad divina? Dios. Ninguno es perfecto, pero esta es la primera base de la santificación. Confiemos, Dios nos está perfeccionando. Dios nos está perfeccionando y a quien Dios ha tomado en sus manos lo va a perfeccionar, sea como sea, porque Dios no está limitado. ¿Qué dice el versículo 9? Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. ¿Por qué? Pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Mis hermanos, vamos a imaginar esto, que a quienes Dios nos permite servir, hacemos una reunión. ¿Qué vamos a hacer para que esta iglesia se ame? Pidámosle a Dios que produzca amor, porque eso no lo produce sino Dios. ¿Qué vamos a hacer para que los hermanos entiendan la importancia de congregarnos más recurrentemente? No podemos manipular como hacen en tantos lugares. Vamos a pedirle a Dios que los cristianos puedan entender la importancia de esto. ¿Cómo vamos a hacer para que las personas vivan en obediencia? Pues vamos a andar detrás de las personas mirando qué hacen y no hacen. No tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Eso se llama manipulación. Eso se llama religiosidad. Vamos a pedirle a Dios que ponga en el corazón de cada creyente vivir en obediencia. ¿No es lo que dice esta carta? Pablo daba gracias a Dios. Dios, gracias porque solo tú puedes perfeccionar a los tesalonicenses. Miren, mis hermanos, aunque es necesario, como la palabra de Dios nos lo enseña, tantas cosas, sin Dios, todo esto sería imposible. Es necesario todo esto. Era necesario que ellos se amaran. Pero ¿qué dice Pablo? Pero realmente es Dios quien está produciendo ese amor. Y lo único que hace Pablo es recordarles y pedir a Dios para que ellos puedan seguirse amando mutuamente. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Esto es salvación. ¿Quién es el que salva? Dios. Y Dios nos salva no solamente de los horrores del juicio venidero,
sino que Dios nos salva de nosotros mismos, de nuestra condición caída. Él nos está perfeccionando. Versículo 10. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que la seguridad de la santidad en el cristiano radica primeramente en que Dios es el que está obrando en todo verdadero cristiano. Si en alguien no se está obrando esto, pídele a Dios que te salve, porque esta es la verdadera salvación. ¿Qué dice el capítulo 5, versículos 23 y 24? Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Hay un aspecto en nuestras vidas en el cual todavía no hemos sido perfeccionados, o quizá muchos. Pues Pablo sabía que los tesalonicenses no eran perfectos, pero al ver lo que Dios estaba haciendo con ellos, ¿qué dice? Que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Quién va a hacer esto? Versículo 24. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. De manera simple, ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser perfecto? Esa es una pregunta honesta en el corazón de cada cristiano. Todo verdadero cristiano quiere serlo. ¿Lo has intentado en tus propias fuerzas, en tus propias obras? Porque quizás sí te lo enseñaron en la religión. ¿Tienes que hacerlo en tus fuerzas? No. Descansa en Dios. Dios lo hará. Pidámosle a Dios. Todos los días, Dios, ayúdame hoy a ser mejor que ayer. Perfeccióname, purifícame, porque yo no puedo, porque yo no soy capaz. Hemos venido en un recorrido por la primera carta, muy rápido, obviamente. ¿Qué dice la segunda carta? Capítulo 1, versículo 5 de la segunda carta. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Ahí es donde vemos una vez más. Segunda carta nos dice lo mismo. ¿Qué va a usar Dios para mostrar su justicia y para hacerlos dignos? Otra forma de decir, ¿cómo es que Dios estaba perfeccionando a esos cristianos? A través del sufrimiento. Ahora, ¿nos gusta esta palabra? ¿Nos parece maravillosa y gloriosa y aleluya y saltamos de alegría? Que es que Dios me va a perfeccionar y si es necesario utilizar el sufrimiento. Pues mis hermanos, Dios quiera que podamos recibir esta palabra como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, con la alegría que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Porque si estamos en desobediencia, Dios nos va a corregir. Si Él tiene que sacar, como dice la palabra de Dios, Él al que ama, disciplina, corrige. Si Él tiene que tomar la vara, la va a usar, porque Él nos va a infundir aliento con su vara y su callado. Si Dios, perdón lo que voy a decir, voy a utilizar esta expresión. Si Él sabe que la manera en que nosotros caminemos es en obediencia, es a través de circunstancias difíciles, pues las va a permitir, porque a Él no le interesa tanto nuestra comodidad como nuestra santidad. Así que hagámonos la pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí si soy cristiano? Pues saben, hermanos, si no nos pasara, quién sabe cómo estaríamos. Dios lo que quiere es que vivamos en obediencia. Y Dios está utilizando la persecución. No sé qué está utilizando Dios en nuestras vidas, pero cuando uno lo entiende de esta manera, perdón lo que voy a decir, pero deja uno de quejarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá no lo entiendo, pero sé que Dios está obrando en mi vida. Porque lo que Dios quiere no es volverme rico. Lo que Dios quiere no es volvernos millonarios y prósperos y que no nos pase nada. Lo que Dios quiere es perfeccionarnos. Y a veces ese perfeccionamiento viene a través de las circunstancias difíciles, como dice aquí, persecución, sufrimiento. Capítulo 1, versículos 11 y 12. Así que seguimos orando por ustedes, claro, y por eso hay que seguir orando, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Quién los podía ayudar? Solo Dios. Primera carta dice esto, segunda carta dice esto, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Ellos tenían el deseo de hacer lo bueno, pero que Dios los ayude, porque sin la ayuda de Dios, imposible. ¿Qué dice el versículo 12? Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tú y yo vivir vidas que honren a Dios? Pues si Dios permite el sufrimiento y las circunstancias difíciles, gloria a Dios por esto, pero solo puede ser posible por la gracia. Por eso el Evangelio de la Gracia no es solamente que Dios nos salva sin que hagamos nada. El Evangelio de la Gracia es que Dios nos sigue salvando. Y nos sigue salvando utilizando las herramientas que Él sabe que son necesarias. Como lo hacen por ahí en una ilustración que creo que es correcta, tratemos de imaginarnos que somos una gran piedra de mármol
y que Dios la está cincelando y está formando la imagen de Cristo en nosotros, pero cada cincelazo a veces duele. Pero mis hermanos, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos como Cristo. ¿Dónde están hoy los tesalonicenses a quienes Pablo les escribió esta carta? En la gloria eterna, a pesar de las circunstancias que sufrieron. Mis hermanos, hacia allí vamos todos nosotros. Pero podemos estar seguros, si Dios nos ha tomado en sus manos, Él nos está y nos seguirá perfeccionando. Capítulo 2, versículos 13 y 14. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Ahora me encanta esto. Amados por el Señor. ¿Por qué amados? Si les estaba yendo tan mal en esta tierra. Mis hermanos, porque lo más grande que Dios tiene para darnos es la salvación a través de su Hijo y el ser perfeccionados a la imagen de Jesucristo. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Mis hermanos, qué maravilla tan grande. Aquí vemos a Dios, agradecerle a Dios por ustedes, agradecerles porque el Señor los ha amado, agradecerles porque Dios los ha elegido, o mejor, agradecerle a Dios porque el Espíritu está orando en ustedes, si notamos. Versículo 14. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es participar de su gloria? Ser perfeccionados. Ser perfeccionados. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque no solamente me ha salvado, sino que me sigue perfeccionando. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó, es que una vez más, este es el amor verdadero, y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan, ¿cómo sé que Dios me ama? No tanto porque mi bolsillo esté lleno de dinero, a lo mejor ni siquiera tenga dinero, sino porque, como dice aquí, estoy abundando en buenas obras. Esa es la verdadera riqueza a la cual Dios nos llama. Creo que esa es la que enriquece y no añade tristeza. Rico no es el que tiene dinero, rico es el que vive para Dios. Rico no es el que abunda en oro y plata en esta tierra. Rico, verdaderamente rico, es aquel que está atesorando en el cielo, aquel que sabe que Dios lo ha llamado a hacer lo bueno, a decir lo que es honrado, lo que es correcto. Y eso estaban haciendo los tesalonicenses. ¿Qué dice el capítulo 3, versículos 3 al 5? Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Pero aquí no se está refiriendo una vez más, es que el diablo, por ahí una canción, yo le arrebato lo que el diablo me quitó, que porque el diablo me quitó que las finanzas. No, mis hermanos, puede ser Dios mismo quien nos las haya quitado. Saben, cuando está hablando aquí del maligno es eso, el diablo ya no puede tocar a los hijos de Dios para quitarles o para arrebatarles el alma. Nuestra eternidad está en manos de Dios y lo que Dios va a hacer es fortalecernos. ¿Por qué? Porque a veces puede suceder eso, que en medio de los momentos difíciles es más bien el diablo el que viene a cuestionarnos. ¿Y tú siendo un hijo de Dios y lo que estás pasando? Cuando uno lo entiende correctamente, uno dice, ¿y es que quién dijo que los hijos de Dios no sufrimos? ¿Qué dice el versículo 4? Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. ¿Pero en quién confiaron? No, él no dice, confiamos en ustedes. No, en el Señor. Pablo sabía que solo Dios podía haber hecho tal obra en los tesalonicenses. Versículo 5, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total. ¿Quién les iba a seguir enseñando la verdad? Pues Dios. No significa que no podamos y debamos tener alguien que nos guíe, humanamente hablando, un líder, un pastor, pero ellos no podían porque a Pablo le había tocado salir corriendo. Pero Pablo, ¿qué dice? Pues que el Señor los guíe. ¿Quién mejor? Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Ay, es que el cristiano tiene que perseverar hasta el fin, claro, pero ¿quién lo puede hacer? El Señor. Todo cristiano verdadero va a perseverar hasta el fin, sin importar lo que le pase en esta tierra, pero porque el Señor lo va a sostener hasta el final. Capítulo 3, versículo 16. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, el Señor sea con todos ustedes, porque sin Dios es imposible.
¿Y cómo termina la segunda carta a los tesalonicenses? El capítulo 3, versículo 18, que técnicamente es exactamente la misma forma en la que termina primera a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 28. Las dos cartas terminan de la misma manera. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Esto es gracia. Por si alguien de pronto no lo tenía claro. Gracia es saber que Dios nos ha salvado y nos sigue salvando y lo va a seguir haciendo hasta el final. Gracia es saber que la santidad es asegurada. Te lo voy a decir de esta manera, mi hermano, mi hermana. Si tú estás en Cristo de verdad, tu santidad está asegurada porque Dios está comprometido contigo en hacerte santo. Ese es el punto. Ahí es donde debemos nosotros fundamentarnos. Claro, esto nos lleva al segundo punto y es donde nuevamente lo digo como al principio, muchos piensan que es contradictorio, pero no es contradictorio. Es el equilibrio perfecto y es la responsabilidad de la santidad. A todo cristiano verdadero Dios lo está haciendo santo, pero eso no quita que seamos responsables. Como les decía ahora al principio, Dios ha puesto en nosotros el deseo de obedecer. Eso es verdad. Y hasta hay circunstancias en las que, perdón, pero Dios como que nos tiene que dar palo para que obedezcamos. Pero Dios no quiere que lo hagamos a palo. Dios quiere que tomemos esta responsabilidad en serio. No pensando que es que somos nosotros, es nuestro esfuerzo, es que tenemos fuerza de voluntad. Nada de eso, nada de eso. Cada que Dios nos permita vivir en obediencia, démosle gloria a Él. Adorémoslo, exaltémoslo, alabémoslo, reconozcamos que es Él, no nosotros. Pero eso no quita que seamos responsables. ¿Cuántos versículos acabamos de ver? Que nos dicen que Dios nos ha tomado en sus manos y esta es su obra, pero en la misma carta, y no es contradicción, sino que es un equilibrio perfecto, nos dice que aunque Dios es quien está obrando, tú y yo somos responsables. Vayamos nuevamente a la primera carta, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, amados hermanos, o en otras palabras, lo más importante para ti, mi hermano, mi hermana, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Entonces notemos, Pablo dice, Dios lo está haciendo, pero mis hermanos, les rogamos, vivan de una manera que le agrada a Dios. Vivan de la manera en la que les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, porque Dios está obrando en ti. Capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Vemos la responsabilidad, las dos cosas son reales, no es una contradicción, es un equilibrio perfecto. Dios está obrando en nosotros, pero tenemos que decirle, Señor, yo sin ti no puedo, yo sin ti no soy capaz, yo sé lo que está bien y lo que está mal, y si todavía hay cosas que no sé que están bien y están mal, pues por eso me congrego para seguir aprendiendo tu palabra, sígueme enseñando. Yo quiero crecer en obediencia y santidad. Ayúdame porque sin ti no puedo, pero también, Señor, ayúdame a ser esforzado y valiente en esto. Mis hermanos, nuevamente, es que me quedo esperando, ¿no? Pues es que si Dios no hace algo, ahora, de algo estoy seguro, Dios lo va a hacer, pero mis hermanos, no seamos necios. No esperemos a que Dios tenga que venir con rejo. Esto no es una amenaza, porque no es ninguna amenaza, porque yo no los estoy amenazando con el infierno, porque lo acabo de decir, todo cristiano verdadero será santificado por Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos responsables y entendamos que ya Dios nos rescató del pecado, de la maldad, que ya su Hijo murió en una cruz, que tomemos esto en serio. No como en la religiosidad, que es con miedo y con amenazas y con imposiciones, sino sabiendo que Dios ha puesto esto en nuestros corazones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida? A veces nos pasa nuevamente por esa falsedad de la religión. Aquí estoy orando para que Dios me ayude a ver si esta es la voluntad de Dios simple. Si lo que yo le estoy pidiendo a Dios es malo, olvídense, Dios no va a hacer eso. Seré yo de terco. Aquí orando para que sea la voluntad de Dios que esto suceda y yo sé que eso no es lo correcto. Yo sé que Dios ya dice en su palabra que eso está mal. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Si el negocio se da o no se da, Dios sabrá, pero hay algo de lo que podemos estar seguros. Dios quiere que seamos santos. Y si hacer ese negocio es con cosas torcidas, pues Dios no va a querer que lo hagamos. Es simple. O como dice aquí, aléjense de todo pecado sexual. Sabemos que hay cosas que están mal. Alejémonos de esto. Ya nos dice que Dios nos va a dar la fuerza, que Dios está obrando. Pero ahora estos versículos nos hablan de que tenemos que hacerlo tú y yo. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser activos. Capítulo 4, versículo 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Vemos?
Entonces, claro, el problema está en que en muchos lugares que se hacen llamar iglesia toman estos versículos. Dios no nos llama a vivir vidas santas. Dios no nos dice que nos alejemos del pecado sexual. Sí, pero es que se olvidan de la primera parte. Entonces nosotros tenemos que tener ese equilibrio, porque si lo hacemos sin la fortaleza de Dios, se llama legalismo y se llama imposición. No somos capaces. Y si dejamos que sea solamente Dios, mis hermanos, eso nos puede llevar al libertinaje y a ser necios. Tiene que haber un equilibrio. Sé que Dios está obrando, pero tengo que tomar esta responsabilidad en serio. Dios también me está llamando a mí. Si yo sé que estoy haciendo algo malo, mis hermanos, la palabra de Dios me dice, deje limpio su camino. El que está actuando mal, deje de actuar mal. Ah, es que yo voy a esperar hasta que Dios lo haga. Dios lo va a hacer, pero es que Dios es tan paciente. Dios no quiere llegar con rejo. Dios no quiere llegar con castigo, Dios no quiere llegar con disciplina. Dios primero quiere llegar con su palabra, recordarnos que Él nos fortalece. Y si yo me estoy negando, estoy rechazando el Espíritu que está obrando en mi vida, el Espíritu Santo. Y ese es el hermoso Dios de gracia y misericordia. Nuevamente, que no es el Dios que está allá con un palo esperando a que el cristiano se equivoque para caerle encima. Es un Dios que nos llama una y otra vez. Y a través del Espíritu nos trae convicción. Pero si somos tan tercos, pues de algo estoy seguro. Si somos hijos de Dios, Él lo hará. Pero mis hermanos, Él también nos está llamando. Y Él nos dice, te estoy fortaleciendo, te doy mi espíritu, te voy a ayudar. Claro, hazlo en mi fuerza, pídeme. Estas son las verdaderas peticiones. Capítulo 4, versículo 11. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les instruimos anteriormente. Pero notemos esa primera frase, pónganse como objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo veíamos hace 8 días. ¿Cuáles son nuestros planes para este 2025? Mis hermanos, que sea ser más santos. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Ese debería ser nuestro objetivo. Todo lo demás, Dios sabrá qué pasa. Pero el objetivo más grande del cristiano, llevar una vida de santidad, una vida tranquila. Capítulo 5, versículo 6. Así que manténganse en guardia, no dormidos, como los demás, estén alerta y lúcidos, hablando acerca de que tenemos que reconocer que estamos en un mundo que nos incita al pecado, a la maldad, a la desobediencia. ¿Y qué dice? Dios nos va a ayudar, pero también tenemos que mantenernos en guardia, no dormidos. Dios está orando en nosotros, pero nosotros debemos responder a su llamado. Estén alerta y lúcidos. Capítulo 5, versículos 19 al 14. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Si notamos que ahora son versículos que nos dicen lo que tú y yo debemos hacer, pero ya vimos una serie de versículos. De hecho, la mayor parte de las 2 cartas son versículos que nos dicen, Dios está obrando, Dios te está dando el Espíritu Santo, Dios te está perfeccionando, Dios lo hará, Dios te va a santificar, pero amonestemos a los perezosos, alentemos a los tímidos, cuidemos con ternura a los débiles, seamos pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Y notamos que ahora son de esos verbos imperativos, es decir, esos verbos que dicen lo que tú y yo debemos hacer como respuesta a lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero dice, asegúrense. ¿Sí notamos? Dice, traten. Si lo vemos, versículo 16, estén siempre alegres. Es que el Espíritu Santo produce gozo. Voy a esperar que el Espíritu Santo produzca gozo. Yo tengo también que buscar activamente ese gozo, esa alegría, con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Allí está. Nunca dejen de orar. Cuando Dios me ponga el deseo de orar, ya lo puso desde el día que nos salvó. Pero si yo no me propongo también esto, lo que decía al principio, si yo sé cuáles son las cosas buenas, pero no me las propongo, Dios está obrando en mí. Pero ¿qué tiene que hacer Dios entonces para que yo reconozca que he estado fallando en esa área? Versículo 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Versículo que vimos en el Salmo. Versículo 19, muy fuerte, no apaguen al Espíritu Santo. Porque ahí es donde vamos. Si tú y yo sabemos lo que está bien y hacemos lo malo, ahí es donde la Biblia habla de apagar el Espíritu Santo. Gracias a Dios que no se va, pero lo apagamos. Versículo, bueno, dejemos hasta allí en la primera carta, pasemos a la segunda carta, capítulo 2 de la segunda carta, versículo 15, porque la segunda carta también va de lo mismo. Con todo esto en mente, amados hermanos,
permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Sigamos en la palabra. Si notamos, miren mis hermanos, Dios ha puesto en el corazón de cada creyente seguir en la palabra, seguir en la congregación, en la comunión, seguir congregándonos. Pero mis hermanos, tenemos que permanecer firmes en esto, porque si no, aunque el Espíritu nos dice, esto es lo que debes hacer. Vamos a ser sinceros, no nos dice el Espíritu eso en el corazón qué es lo que debemos hacer, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo vivamos o lo apagamos? La realidad es que tú y yo podemos apagar al Espíritu Santo. Eso es bíblico. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? No, es que si Dios no lo pone en mi corazón, ya lo puso hace mucho rato. Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas y tú y yo también lo sabemos. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, Pablo les dice, permanezcan en la enseñanza. Permanezcan, tanto que dice, aférrense a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona, nos está recordando que la comunión que debemos tener como hermanas, como hermanos, pero también por carta, que nuestra comunión tiene que estar en la palabra y en la verdad. Capítulo 3, versículo 13, y con esto termino. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, esta traducción es un poco compleja, pero lo que está diciendo es, miren, al final, esto es lo más importante. Nunca se cansen de hacer el bien. Demasiado claro, con palabras tan simples pero tan claras. Mis hermanos, esta es la santidad divina de la cual nos habla Tesalonicenses. Nos habla de responsabilidad, pero también esa responsabilidad descansa sobre la seguridad de que Dios mismo está obrando. En todo verdadero cristiano, Dios mismo está comprometido con la santidad de los que hemos creído en Cristo Jesús, más que con nuestra comodidad. Pero mis hermanos, también Dios nos llama a vivir vidas de obediencia, de santidad, de ser responsables, pero confiando en Dios. ¿Sí notamos cómo es el equilibrio? De ser responsables, de hacer lo que está bien a los ojos de Dios conforme a la palabra, reconociendo, sabiendo y teniendo la seguridad de que Dios está obrando. ¿Cómo se ve esto para cerrar y finalmente concluir con una oración? Es examinarme a mí mismo. ¿Dios ha puesto su santidad en mi corazón? ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Pues me examino. Deseo hacer lo que es correcto. Deseo hacer lo que está bien. Sé lo que está bien y lo que está mal y deseo hacer lo que está bien, aunque muchas veces resulta difícil porque hay un cuerpo, hay una carne, hay un pecado que todavía mora en nosotros, no lo podemos negar. Pero con la ayuda de Dios le pedimos que nos ayude a vivir en obediencia. Todos los días le decimos, Señor, yo sé lo que está bien, pero no puedo sin ti, pero sé que tú me has tomado en tus manos y yo sé que tu propósito y tu voluntad es que yo viva en santidad, sé que me ayudarás. Sé que un día me vas a presentar perfecto delante de tu presencia por la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Y yo quiero vivir en esa verdad. Señor, ayúdame. Se trata, mis hermanos, como si utilizamos palabras de allí de Tesalonicenses, se trata de alentarnos, de animarnos, de comprometernos, pero no con un hombre, no con una organización, sino con lo bueno, con Dios, confiando en que Dios está obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Utilizando palabras también de Pablo, pero de otra carta. Espero que esta introducción nos haya dejado claro que de esto va Tesalonicenses. La santidad, Dios quiere que seamos santos, la está produciendo en nosotros, pero también somos responsables. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por este nuevo año que nos permites comenzar. Y Padre, ayúdanos a vivir en esta verdad. Gracias por esta carta o estas cartas que nos permites empezar a estudiar. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que no hayan podido venir, aquellos que en cualquier lugar pudieran llegar a escuchar, ver esta enseñanza. Que esta palabra traiga consuelo, aliento, seguridad, pero sobre todo, compromiso en nuestros corazones, no con hombres, no con organizaciones, no con mandamientos humanos, sino con tu palabra. Sabiendo que lo que más necesitamos hoy y este año de vida que nos regales, son los años que nos quieras regalar, es vivir en obediencia a tu palabra. Tú has puesto en nuestros corazones tu palabra, pero ayúdanos a permanecer en ella, a vivir en ella, a seguirnos congregando más para escuchar tu palabra, para juntos crecer como iglesia, pero ayúdanos a vivir en obediencia. Sabemos que tu voluntad es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado, de la maldad, porque esa verdad también es maravillosa, es gracia maravillosa. Ninguno de nosotros es perfecto,
pero tú nos llamas a la perfección porque tú nos estás perfeccionando. Pero en esto también somos responsables. No podemos ser pasivos, no podemos ser inactivos, al contrario, ayúdanos a ser las personas más apasionadas por tu palabra, las personas más comprometidas con tu verdad, las personas con el mayor propósito de vivir en obediencia y santidad, pero reconociendo que esto solamente es por tu gracia, que solamente si tu gracia está con nosotros, si tu espíritu nos ayuda, podremos lograrlo para que tú seas honrado y glorificado, para que nosotros podamos ser solamente vasos en las manos del Dios Todopoderoso. Ayúdanos a vivir en santidad, en tu santidad divina. Te lo pedimos conforme a tu palabra. En Cristo, tu amado Hijo, en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.